tierra, las buenas nuevas de salvación. Queremos compartirle Génesis capítulo 31. Vamos a hablar de estas buenas noticias en medio de tantas malas noticias. Sabemos que miramos las noticias en el televisor, escuchamos por la radio y sabemos que a veces hay un caos, ¿cierto? Nos enteramos de guerras, conflictos armados, de hambre, de lo que está pasando pues con la salud, con tantas cosas. Y pueda que sea una realidad, pero queremos llevarlos a las buenas noticias que son una verdad, que está a través de la palabra, este pedacito de cielo que Dios nos ha dejado a través de la palabra, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna. Entonces vamos a mirar las noticias que salen en el noticiero para orar, para interceder, pero no para llenarnos de miedo, sino para poder estar enterados y poder estar orando, intercediendo y clamando a Dios para que sea Dios interviniendo. Sabemos que nada se sale del control de Dios. Hoy tenemos el privilegio de estar compartiendo con el hermano Leonel estas buenas noticias, porque son unas muy buenas noticias que están en el capítulo 31 de Génesis, hermano. ¿Qué podemos decir? Muy buenos días, hermana. Sí, tenemos, como dice usted, se habla de, en estos tiempos se escuchan muchas malas noticias. Ay, sí. Pero nosotros traemos unas buenas noticias. Amén. Del cielo a la tierra. Amén. Y vamos a hablar de ese capítulo 31 del libro de Génesis, donde nos habla de Jacob, el hijo de Isaac, hermano de Esaú. ¿Cierto? Este hombre, a pesar de sus dificultades que tuvo con su tío, pero Dios siempre estuvo con él. Es lo maravilloso que podemos ver de este capítulo. Dios lo respaldó. Aunque este hombre, el tío Labán, quería pagarle, o sea, hacerle engañarlo, seguir engañándolo, pero Dios lo respaldó y le dio la victoria y le dio buena bendición, lo bendijo a través de este hombre. Amén, amén. Aquí vemos, aquí hay un título que dice Jacob huye de Labán, o sea, Jacob estaba huyendo de su tío, ¿cierto? Sabemos que él había ido a esa tierra y había trabajado, se había enamorado de una de las hijas de Labán y le tocó trabajar por 7 años, después, bueno, le trajeron la novia que no era, le tocó pagar otros 7 años por la otra hija, porque la cultura era que no se podía casar con la hija menor, sino debía ser, pero había un engaño. Pero sabemos también que Jacob de una u otra manera había engañado a su hermano Esaú. Entonces dejó de ser el que engañaba y vino a ser engañado, ¿cierto? Fue un engañador. Pero sabemos que nosotros de alguna manera hemos sido engañados y también hemos engañado a alguien, hemos cometido ese error. Pero ahí ha estado la misericordia de Dios, el favor de Dios, ayudándonos, dirigiéndonos, guiándonos, y lo hace de la mejor manera a través de su palabra, nos enseña. Aquí vemos que dice que, pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre. Mira que aquí había una disputa ya de propiedad, de derecho, a veces, pero él estaba trabajando, él se estaba ganando esas cosas y aunque estaba bendiciendo a Labán, Dios también lo estaba bendiciendo a él. Pero vemos que ya que había esa disputa y esa contienda porque estaban diciendo que él se estaba apoderando de las cosas. También vemos aquí que Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo, me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Qué bonito poder decir eso. En medio de tantas situaciones, Jacob siempre sabía que, bueno, el hombre no me está tratando bien, ya mira cómo me está tratando, ya no me trata como antes, pero porque había un beneficio. Entonces cuando ya Jacob quería como irse con su familia y todo, a Labán no le gustó. Pero lo que él le testificó a su esposa es de que Dios está conmigo. Qué seguridad que podamos tener eso hoy en medio de tantas dificultades. Aun cuando pasen situaciones con otras personas, que no dependa de nosotros, podamos confiar en Dios. ¿Qué más podemos decir, hermano? Es tremendo, hermano, porque podemos mirar en este versículo 1, la envidia, cómo brota la envidia a través de los hijos de Labán, por ver que Dios respaldaba a Jacob en esta parte y que lo hacía rico. Pero ellos, mire lo que decían, querían decir de que era que Jacob le estaba quitando a Labán su riqueza, viendo que era bendecido por Dios, además era un jornal. Las hijas, otra cosa importante es ver cómo las hijas, como las esposas de él respaldaron esa ayuda idónea. O sea, miremos cómo sus esposas lo respaldaron a él mismo al papá, ¿cierto? Lo respaldaron a él. Bueno, aquí habla de las esposas porque en ese tiempo se podía tener esposas, ahora no, ahora es una sola esposita
no se puede tener varias esposas para que tengan claro el mensaje. En ese tiempo era otra cultura, Dios lo permitía por algunas razones. Vemos aquí a Raquel y a Lea, ¿cierto? Raquel y Lea eran las hijas de Labán. Algo que a mí me llama la atención es que aquí dicen, ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre, Labán, con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario por muchas veces. Pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Qué tremendo. Si él acordaba conmigo los animales manchados, serán tu salario. Todas las hembras tenían crías manchadas. Mire Dios cómo es lindo. O sea, todo lo que Labán quería ponerle como una carga, eso me hace acordar como cuando el pueblo de Israel era oprimido, y entre más lo oprimían, más se multiplicaba, ¿cierto? Cuando confiamos en Dios. Bueno, entonces vemos aquí que dice, en cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuvo un sueño. En ese sueño veía a los chivos que cubrían a las cabras, eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Qué bonito. No estamos hablando de sueños en nuestras emociones, ni sueños porque soñé por esto, por aquello. Esos sueños son revelaciones de Dios, pero es cuando nosotros tenemos tiempos de oración, de comunión, que nos postramos, que nos rendimos, y es el Santo Espíritu de Dios que nos guía. Entonces nos guía, pero a través de, nos puede traer un sueño, Dios nos puede hablar audiblemente al corazón, un sentir, a través de alguien, pero siempre va a ser respaldado por su palabra. Mire que aquí dice, el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien y te das cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Miren que aquí Dios lo estaba respaldando. ¿Por qué? Porque Jacob venía a huir de su hermano Esaú, cuando pelearon por la primogenitura. Cuando lo engañó, ¿cierto? Todo el mundo habla, no, es que Jacob engañó a Esaú. Pero realmente Esaú no tuvo por estima, no tuvo por valor lo que era ser un primogénito. Como no le dio importancia, entonces Jacob además que era más entendido, más yo sí quiero ser el primogénito de mi papá, yo sí quiero esa bendición, y a veces pasa así, ¿cierto? Entonces vemos que no era que él le engañaba, sino que pronto le... Pero la palabra lo describe como un engaño. Entonces vemos aquí que dice, fíjate, o sea, y vete a tu tierra de origen. O sea, el Señor le estaba dando esa confianza que podía volver a su tierra, que ya no tenía que ser esclavo de Labán, porque de una u otra manera, él estaba trabajando con él, estaba trabajando para él, estaba siendo bendecido, lo estaba bendiciendo, y Labán seguía con engaño, o sea, para tenerlo ahí a punta de mentiras, pero sabemos que Dios se fue. Y vemos aquí que dice, Raquel y Lea le respondieron, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Qué triste que las hijas ya se sentían así. O sea, mire que los hermanos de pronto, ya había una contienda entre familias, estaban peleando por herencia, pero ella era con su esposo, entonces iban a seguir a su esposo, con sus hijos, con su familia, y iban a volver. Pero ¿quién le estaba diciendo a Jacob eso? No se lo dijo la esposa, no se lo dijo Labán, no se lo dijo un amigo, no fue que él lo pensó, se lo dijo el ángel de Dios. ¿Qué te está diciendo hoy el ángel de Dios? ¿Qué te está diciendo hoy el Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión de Dios? Porque a veces escuchamos muchas voces y dejamos de último la voz de Dios. La primera voz que debemos escuchar es la de Dios. Porque a veces escuchamos tantas opiniones y todo el mundo tiene cosas para decirnos qué hacer con nuestra vida. Lo más triste es que si vamos a mirar la vida de ellos, están desordenados. Entonces tenemos que ser muy sabios también cuando escuchamos. ¿A quién escuchamos? Mire que aquí Jacob dice que escuchó al ángel de Dios. ¿Qué más podemos decir, hermano? Es importante ese sueño que tuvo Jacob, porque era que Labán siempre hacía, o sea, él escogía sus chivitos y los ponía con ciertas vacas que él creía, con ciertas ovejas o las chivas esas, que creía que si las ponía con los rayados, pues a él iban a salir rayados. Entonces resulta que entonces le decía a Jacob, bueno, los manchados son los tuyos, porque él estaba convencido que iban a salir rayados porque el macho era rayado. Pero ¿qué pasaba? El que salía, los chivos, los ovejitas los salían manchadas, y eso era para Jacob. Entonces lo que dice mi hermana es muy cierto. O sea,
Jacob escuchó la voz de Dios. Amén, qué Jacob lindo. escuchó la voz de Dios. Y él le dijo, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cuántas veces estamos llevando el evangelio, estamos llevando la palabra? Nosotros también estuvimos en el mundo, muertos en delitos y pecados, tomando, bailando, haciendo lo que pensábamos que era normal. Llevamos el evangelio, cuando llevamos el mensaje, está hablando Dios. Nosotros somos esos embajadores del reino de Dios, esa persona que está triste, que supuestamente está alegre y está en la droga, que supuestamente está alegre y está en la prostitución, está en tantas cosas, ¿cierto? Sabemos que Dios ama al pecador, pero no el pecado, porque Dios es santo, pero Dios los llama al arrepentimiento, Dios los llama a acercarlos para él transformarlo y renovarlo. Hermano, aquí para terminar vamos a mirar qué dice: Labán persigue a Jacob. O sea, imagínense que ya no era uno quien perseguía a Jacob, o sea, Esaú perseguía a Jacob y ya Labán también lo perseguía, ¿cierto? Pero Dios lo estaba llevando eso. A veces, ¿cuántas veces las dificultades nos sentimos así, me está pasando esto y esto y esto? Pero a veces Dios permite todo eso para que aprendamos a depender de Él. Cuando nos pasan todas esas dificultades, ¿para dónde corremos? Debemos de correr a los pies de Cristo. Cuando corremos al Señor, el Señor está delante de nosotros como poderoso gigante. Dice: al tercer día le informaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días, hasta que lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero esa misma noche Dios se le apareció en un sueño a Labán, imagínense, el arameo, y le dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Tremendo. Tenemos ese Padre bueno, o sea, Dios es ese Padre soberano, su majestad es maravillosa, Él nos cuida como a sus hijos, como a la niña de sus ojos. Entonces, miren, o sea, Dios le dijo a Labán: cuidado, te metes con mi hijo. ¿Cuántos papás vemos aquí? Y nuestros hijos se pueden equivocar, pueden cometer errores, pero nosotros salimos como unos tigres cuando se meten con nuestros hijos, ¿cierto? Ahora, cuanto más Dios, que conoce todo, conoce nuestros errores, pero conoce también lo que Él le ha depositado en nosotros. Porque lo bueno que nosotros tenemos no es ni siquiera nuestro, sino es lo que Dios ha depositado en nosotros. Entonces vemos aquí cómo Dios respalda y dice, se le aparece a Labán. Entonces dice: Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde había acampado. También Labán acampó allí junto con sus parientes y le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra, porque has huido en secreto con engaños sin decirme nada. Imagínese, un mentiroso diciéndole a otro mentiroso, un engañador diciéndole a otro que lo había engañado, ¿cierto? Yo te habría despedido con alegría y con música de tambores, de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. O sea, de cierta manera Labán sentía que porque ellos estaban en su tierra, porque él se estaba beneficiando de sus cosas, las hijas le pertenecían a los nietos. No reconocía que Jacob era el esposo y era el papá de esos niños. Y a veces pasa así. A veces estamos en un lugar, o los que viven donde la suegra, o los que viven con otras personas. A veces las personas, porque te hacen un favor o algo, ya se creen como con derechos sobre la vida de uno, ¿cierto? Y miren que aquí dice: te has comportado como un necio. Mi poder es más que suficiente para hacerle daño. Pero anoche el Dios de tu padre, o sea, mire que Labán reconocía que él tenía poder. Pero el Dios de tu padre me habló. Y dice: ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre. Pero ¿por qué me robaste a mi Dios? Imagínense, ya Labán tenía que por esto, que por aquí, tenía un montón de argumentos. Y aquí está hablando de que le robó los dioses, aquí está hablando de ídolos, ¿cierto? Y vamos a ver aquí que dice: la verdad es que me entró mucho miedo, le dijo Jacob, porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigo, busca lo que sea tuyo y llévatelo. Para cortarle la noticia, sabemos que su hija Raquel cogió esos dioses del papá. ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué argumento? ¿Con hacerle daño al papá de pronto porque sabía que lo quería? O no sabemos si Raquel aún tenía apego por esos dioses. Solo Dios lo sabe, ¿cierto? Pero vemos aquí que aún ella también engañó, porque ella le dijo al papá que tenía el periodo, y no se levantó del burrito, del caballito, de la cabrita donde estaba. Le dijo al papá que era porque tenía el periodo, y era que tenía escondido en los dioses del papá. Nosotros, ¿qué estamos escondiendo de Dios? Ella le pudo esconder eso a Jacob, engañó a Jacob y engañó a su papá Labán. Pero ¿será que pudo engañar a Dios? Nosotros, ¿será que tenemos algo que podamos esconder y que Dios no sepa? ¿Será que nosotros a las personas le podemos decir: no, yo no hice esto? Y de pronto la gente nos pueda creer, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces esto me parece tan tremendo, porque engañó a Jacob,
engañó al papá, pero sí tenía los dioses. ¿Con qué intención? ¿Con hacerle daño al papá? O seguramente ella los iba a mantener escondidos. Su esposo creía en el Dios de Israel y ella iba a estar adorando a esos dioses paganos que a Dios no agrada, ¿cierto? Pero dice, pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos. Mire qué palabra tan tremenda, robado. Así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego en la de Lea y en la de las criadas, o sea, revisó por todos lados, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la carpa de Lea, entró en la de Raquel. Pero luego Raquel tomó esos días y esconderlo bajo la montura del camello. Ah, no era ni un burrito ni una oveja, era un camello. Se sentó sobre ellos y Labán buscó por todo. Vemos aquí que dice, por favor, no se enoje mi padre si no puedo levantarme ante usted, porque es que estoy en mi periodo de menstruación. ¿Ya? Pero ella tenía escondido los ídolos ahí. Vemos aquí que dice, ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? Jacob le decía a Labán. Pero vemos aquí que se había una mentira, o sea, había mentira tras mentira tras mentira. Pero sabemos que Dios aún todo eso, toda maldición la convierte en bendición. Que Dios está atento a que nosotros nos arrepintamos, porque como vemos aquí Raquel, pues estaba mintiéndole al papá y a Jacob, ¿cierto? Ya que había una mentira. Ya Labán estaba acusando a Jacob de haberse robado los ídolos y él no tenía ni idea de lo que había hecho la esposa. Entonces, mero rollo aquí, hermano. ¿Qué más podemos decir, hermano? Vemos como este hombre, ahora leía usted, hermana, de cómo lo había engañado con el salario. Aquí en esta versión dice que 10 veces le ha cambiado el salario a Jacob, este hombre. O sea que él lo que quería era tenerlo trabajando allá, sin darle un peso. Y pues ya le había metido las 2 hijas como mujeres. Él diría, lo único que podemos hacer es que consiga para la comida para esas mujeres. Pero vemos que cuando nosotros estamos con nuestro Dios, cuando vemos esas dificultades tan fuertes en nuestra vida, sabemos que tenemos un respaldo, como le pasó a Jacob aquí en esta parte, y Dios lo bendijo a través de las dificultades que le presentó y las tretas que le presentó Labán, pero Dios lo respaldó en todo momento. Amén, amén. Aquí vemos algo que ellos más adelante tuvieron un pacto, o sea, ellos ya hablaron, tuvieron un diálogo, hicieron un pacto a través de unas piedras, ¿cierto? Para no tener esa disputa, porque Labán le reclama, pero es que ellas son mis hijas, ellos son, sí, y demás que Labán quería a sus hijas y a sus nietos, pero de pronto no era la manera como yo los quería tener, porque hay familias numerosas que viven en una casa, saben vivir con la abuela, con los tíos, no sé, hay muchas familias muy grandes, pero era la forma como Labán los quería tener. Entonces mire que ellos hicieron como un pacto, por eso le llamó Galaad a ese lugar, y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o tomas a otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo. A mí me llama la atención aquí que Labán está haciendo un pacto con Jacob, pero con el Dios de Jacob, no con sus dioses. Entonces él estaba viendo el obrar de Dios en la vida de Jacob. O sea, lo que hacía Dios no lo hacían los dioses que él tenía. O sea, él era, van a hacer un pacto, él hubiera puesto sus muñequitos ahí, hubiera dicho, aquí vamos a poner como testigos, vamos a hacer el pacto con mis dioses, pero él no, bueno, aparte que no los tenía porque la hija se los había robado, pero ni siquiera los nombró. Entonces aquí vemos la grandeza de Dios, o sea, el Dios presentarse, el Dios hablarle, el Dios respaldarle. Entonces las noticias que le traemos para hoy, que no son solamente ajenas a nosotros que fueron en ese tiempo, porque dice que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Entonces ese mismo Dios que le habló a Jacob, ese mismo Dios que respaldó a Jacob, ese mismo Dios que lo sacó de la mentira, del engaño y de la opresión, porque mire que ya los tenía como oprimido prácticamente como esclavos. Entonces vemos que Dios lo llamó a libertad y le dijo, vuelve a tu tierra. Entonces qué bonito es que nosotros podamos volver a las promesas de Dios. Así no importa qué hayamos hecho, qué nos haya pasado, simplemente arrepentirnos, porque a las personas no se les olvida lo que nosotros hacemos, o a veces hay personas que no nos perdonan si nos hemos equivocado, pero Dios sí nos restituye, Dios sí nos levanta, Dios sí nos alienta, y caminamos hacia la promesa, caminamos hacia esas promesas tan bonitas que tiene Dios a través de su palabra. Más lo que más podemos decir y despidamos. Aquí nos quedáramos hablando porque vean, esto es mejor que Netflix. A mí me encanta la palabra. Yo leo la palabra y eso a mí como que yo no sé eso. Pero en cambio no, yo viendo una novela, un programa, yo me duermo. A mí me da sueño el televisor. Pero cuando leo la palabra, ojalá todo el mundo pudiera ver la Biblia
más que Netflix, las películas, y no estoy diciendo que está mal, pero estas historias que están aquí, y lo mejor es que son verdaderas y que el protagonista es Cristo. O sea, ¿quién es el mejor protagonista que hay? No como esas películas que vemos, que muere el malo, o a veces muere el bueno, o la novela, que a veces se casa con este, o la que era pobre se vuelve rica. Pero acá estamos viendo que todos somos ricos en Cristo Jesús, ¿cierto, hermano? Sí. Bueno, terminamos con esto. Me quisiera leer ese versículo que usted acaba de decir. Está en el versículo 53 y dice: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor. Mire qué tan importante. Juzgue entre nosotros el Dios de tus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Amén. Entonces mire que ahí dice que el Dios de Abraham y el de Nacor. O sea, Labán conocía al Dios vivo, él lo conocía, pero mire, si había apartado de él y tenía sus muñecos por ahí escondidos para servir a dioses ajenos. Pues a nosotros, como hijos de Dios, no puede pasar lo mismo. Tenemos que estar muy pilas con eso, porque él tenía los muñecos, pero ¿qué tenemos nosotros en nuestro corazón? Que nos aparte del verdadero Dios, del Dios de los cielos, del Dios que es real, del Dios que vive por los siglos de los siglos. Y que se manifiesta con prodigio y milagro. Hermano, ya que estás hablando aquí, mira el 55 dice: ellos hicieron una comida y se reunieron. Mire que como familia, bueno, comieron, hablaron, arreglaron sus cosas, y dice aquí, a la madrugada del día siguiente, o sea que Labán durmió con ellos, la compartió con sus hijas, con sus nietos. Ahí Dios también estaba tratando y quebrantando el orgullo, la soberbia, la altivez de Labán, porque él era el que tenía la plata, él era el que tenía el poder, pero Dios le mostró que él era más poderoso, que él es el poderoso, y dijo: a la madrugada del día siguiente Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos, a sus hijas, y regresó a su casa. Aquí se cumple que la palabra dice que él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Amén. De todo el que nos persiga. Mira que aún él reconoció, bueno, bendijo a mi nieto, bendijo a mis hijas, Dios los bendiga, porque él los amaba, eran sus hijas, eran sus nietos. Además que vamos a saber que ya después se visitaban, voy con mi abuelo, voy con mi nieto, qué bonito. Esto no lo hace sino el Señor. Amén. Bueno, hermano, despedimos con una pequeña oración. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Sí, toda la sí. honra y la gloria es para ti, Señor. Permite, Señor, que esta palabra no llegue vacía al corazón de aquellos que lo escuchan, a nosotros mismos primeramente, que la podamos poner por obra. Y que así como aquel hombre, Labán, al terminar este capítulo, hizo las paces con Jacob, dice que comieron, bebieron juntos y durmieron en aquella parte, besó a sus nietos, se despidieron y quedaron felices. Yo creo que así podemos hacer nosotros. Toda diferencia, todo algo que no esté mal, debemos de llevarlos a los pies de Cristo, comunicarnos entre nosotros y poder con obra estas palabras en nuestros corazones para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Dios les bendiga.